Hola, buenas y bienvenidos nuevamente a la cápsula informativa. Nintendo Switch 2 está entrando en un momento absolutamente decisivo. Durante meses hemos hablado de especificaciones, de ventas, de por imposibles y de cómo la nueva consola estaba consiguiendo atraer a compañías que anteriormente parecían mirar hacia otro lado. Pero las noticias de la última semana están dibujando algo todavía más interesante, porque ya no estamos hablando únicamente de juegos que llegan a la consola. Estamos hablando de compañías que parecen estar diseñando proyectos pensados específicamente para el Switch 2. Las compañías ya no están tratando a Nintendo como una consola secundaria, sino todo lo contrario. Blover Team está insinuando que su próximo exclusivo de terror para el Switch 2 podría hacer algo que ni PlayStation ni Xbox podrían replicar de la misma manera. The Project Red vuelve a mover ficha con el The Witcher 3, con rumores de una Switch 2 Edition. Atlus parece prepararse para anunciar Persona 6. Dragon Quest reaparece oficialmente después de años de estar desaparecido. Más precisamente, hablamos del Dragon Quest 12. Y mientras tanto, Nintendo sigue en silencio absoluto, lo cual, sinceramente, ya empieza a oler a Nintendo Direct. Porque seamos honestos, Nintendo siempre hace esto. Cuando más silencio hay, más cerca parece estar de dar el golpe. Y ahora vamos a analizar por qué todo esto podría marcar el inicio real de la generación del Switch 2. Y sin más preámbulos, comenzamos. Arrancamos con la Summer Game Fest. Aunque el E3 desapareció oficialmente hace tiempo, la realidad es que en junio sigue siendo, por excelencia, el mes más importante de la industria. Y este es el año sensación, porque hay muchas cosas en el tintero que posiblemente van a aparecer en esta Summer Game Fest. Geoff Keighley ya tiene prácticamente armado uno de los calendarios más grandes de los últimos años, los cuales estarían compuestos por un Stage of Play, Xbox Showcase, Future Game Show, el PC Gaming Show. Todo está alineado para una semana donde probablemente veamos anuncios gigantescos. Pero aquí viene lo interesante, Nintendo todavía no mueve ficha, y precisamente eso es lo que más está alineado con los rumores. En varias comunidades de Reddit, muchos usuarios están convencidos de que Nintendo repetirá la estrategia clásica de esperar a que todas las compañías enseñen sus cartas antes de lanzar su propio Direct. Algo que históricamente Nintendo lleva haciendo desde la era del Wii U, especialmente durante la vida del Nintendo Switch original. De hecho, insiders como Nate the Hate y otros perfiles cercanos al ecosistema de Nintendo han insinuado que el Direct podría producirse entre el 8 y el 11 de junio, justo después de la Summer Game Fest. Y sinceramente tendría mucho sentido. Nintendo ahora mismo necesita enseñar el verdadero músculo del Switch 2. Si la consola ya vende bien, si hay ports impresionantes, pero todavía falta ese golpe sobre la mesa que haga decir a la industria que esto ya va en serio. Porque una cosa es tener el Resident Evil, el Indiana Jones, el Final Fantasy VII Rebirth, pero otra cosa muy distinta es enseñar el futuro completo de la plataforma. Y ahí es donde Nintendo podría reventar el tablero. Y ahora pasamos a hablar del proyecto de Blover Team. Hay algo curioso que está pasando con este equipo. Hace apenas unos años mucha gente desconfiaba completamente del estudio. Sus juegos dividían opiniones y parecía que nunca terminaban de alcanzar el nivel de los grandes survival horror. Pero después de el Silent Hill 2, la percepción alrededor del estudio acabó cambiando muchísimo. Y ahora están trabajando junto a Nintendo en un proyecto exclusivo para el Switch 2 conocido como Project M. De por sí esto ya es impresionante, pero lo verdaderamente interesante fueron las declaraciones recientes de Peter Babieno en LinkedIn, preguntando qué tipo de terror podría ofrecer el Switch 2 que no puede replicar el PlayStation, Xbox o PC. Y aquí es donde automáticamente a todos se nos vino a la cabeza el mismo nombre, Eternal Darkness. Para quienes no lo recuerden, este videojuego, el Eternal Darkness, fue lanzado originalmente para el GameCube en el 2002. Rápidamente se convirtió en uno de los juegos más originales del género, porque este videojuego no era un terror convencional, no dependía únicamente de monstruos o de jumpscares. Jugaba contigo, rompía la cuarta pared, manipulaba tu percepción, simulaba errores de la consola, alteraba la interfaz y hacía que el jugador dudara constantemente de lo que estaba ocurriendo en pantalla. Era una experiencia adelantada a su tiempo. Era puro ADN Nintendo aplicado al terror. Sinceramente, Blover Team parece estar insinuando exactamente eso. No están hablando de gráficos, no están hablando de potencia, están hablando de inmersión, comportamiento del jugador, características de la consola y diseño experimental. Eso suena peligrosamente parecido al Eternal Darkness. Y aquí hay algo bastante importante, es que mucha gente está olvidando lo siguiente. Nintendo Switch 2 tiene la característica que puede aprovechar mucho un survival horror. Controles por movimiento, vibración avanzada, modo portátil, sensores, audio espacial
y el modo mouse, una experiencia mucho más íntima al jugar cerca de la pantalla. La propia naturaleza híbrida de la consola cambia la relación con el terror. Y si Nintendo realmente quiere diversificar su catálogo first party y second party, recuperar esta IP como el Eternal Darkness tendría muchísimo sentido históricamente, porque Nintendo lleva años intentando ampliar su público adulto con títulos como Bayonetta, Xenoblade, Fire Emblem, Resident Evil y Fatal Frame. Todo eso ha ido construyendo una audiencia distinta dentro del ecosistema de Nintendo, y quizás ahora, finalmente, estén preparados para atraer de vuelta el survival horror psicológico exclusivo. Y ahora pasamos al siguiente tema, y es que la Switch 2 ya no es una consola imposible. Una de las cosas más interesantes de la última semana es cómo los desarrolladores están hablando públicamente de que el Switch 2 no es una plataforma secundaria. Y aquí, la entrevista del Indiana Jones y el Gran Círculo fue extremadamente reveladora, porque el equipo básicamente confirmó algo que llevamos meses diciendo, que el Nintendo Switch 2 no está recibiendo versiones recortadas, sino está recibiendo juegos completos, y eso cambia absolutamente todo. Los desarrolladores dijeron que no tuvieron que rediseñar mecánicas, ni puzzles, ni sistemas, y hablaron de una experiencia equivalente a otras plataformas, especialmente ajustada a los 30 frames para mantener la estabilidad. Lo más importante todavía, hablaron de aprovechar las características exclusivas de la consola, los controles por movimiento, el modo portátil, las nuevas formas de interacción que permiten experimentar el juego de una manera distinta. Esa es exactamente el tipo de cosas que Nintendo espera y quiere escuchar, porque no se trata únicamente de recibir juegos, se trata de que los desarrolladores vean el valor de desarrollar para esta plataforma. Durante años, Nintendo quedó fuera de muchísimos lanzamientos AAA debido a las diferencias técnicas enormes, pero ahora la situación parece completamente diferente. Y aquí viene otro tema gigantesco, el Unreal Engine 6. Nintendo confirmó oficialmente la compatibilidad con este motor, y aunque mucha gente reaccionó pensando únicamente en gráficos, creo que hay una interpretación mucho más importante. Epic Games necesita un motor que funcione en el hardware portátil, no solo por Nintendo, también por los PC consolizados y probablemente por futuras portátiles de PlayStation o Xbox. El verdadero objetivo de este motor parece ser la escalabilidad, y eso beneficia mucho a la Switch 2, porque lo importante no es competir contra una gráfica potente, como una RTX. Lo importante es que el motor permita escalar juegos grandes a diferentes sistemas manteniendo herramientas modernas de desarrollo. Y sinceramente parece que eso ya está ocurriendo. Capcom, Square Enix, CD Projekt, Blover Team y la lista continúa creciendo. Y ahora pasamos a otro tema interesante que es el lanzamiento de Persona 6 y Atlus. Atlus está en una posición muy interesante porque Persona 5 explotó mundialmente. El 3 Reload funcionó muy bien, el 4 Revival parece inevitable y ahora el 6 empieza a sonar cada vez más fuerte. Aunque las filtraciones más recientes deben tomarse con extrema cautela, porque muchas de las imágenes que circulan por internet podrían no ser auténticas o estar generadas con inteligencia artificial. Lo importante aquí no son esas imágenes, lo importante es el timing. Todo apunta a que Persona 6 está cerca de ser presentado. Y aquí viene la pregunta, ¿dónde se anunciará? Muchas personas creen que irá al show de Xbox, otros apuestan por la Summer Game Fest, pero sinceramente Nintendo también tiene posibilidades, porque Atlus ya entendió algo importante. Nintendo vende muy bien los JRPG. Se podría decir que es una consola casi dedicada a este género. Y Switch 2 podría convertirse fácilmente en la nueva reina del JRPG. Dragon Quest, Persona, Final Fantasy, Octopath Traveler, Bravely Default y el Xenoblade, y sin nombrar el Monster Hunter Stories, apuntan a que esta consola realmente va a convertirse en la consola dedicada al JRPG. Si este videojuego, el Persona 6, termina llegando relativamente pronto al Switch 2, será una declaración brutal de apoyo third party japonés, especialmente considerando como la Switch original terminó dominando Japón durante años enteros. Y ahora pasamos a hablar del Dragon Quest 12. Continuamos con el JRPG. La reaparición de este videojuego fue una de las noticias más importantes para Japón, porque llevamos meses sin saber nada de este videojuego. Y recordemos que esta no es una franquicia cualquiera. Estamos hablando de una de las franquicias que puede parar completamente un país. Una franquicia que tradicionalmente ha vendido millones de copias y que sigue siendo considerada uno de los pilares fundamentales del JRPG. Precisamente por eso preocupó tanto el enorme silencio alrededor del Dragon Quest 12. Y ahora, finalmente, Square Enix confirmó que el desarrollo fue reiniciado parcialmente para definir
el proyecto. Eso puede sonar preocupante, pero honestamente puede ser positivo. Nintendo ha demostrado varias veces que reiniciar proyectos pueden salvar juegos enteros. Pasó con el Metroid Prime 4, que terminó siendo reiniciado por completo y volvió a Retro Studios para garantizar la calidad del producto final. Lo importante es que este videojuego, el Dragon Quest 12, sigue vivo. Dragon Quest en Japón es prácticamente religión, y Square Enix sabe perfectamente dónde está el público japonés actualmente. Además, el Dragon Quest 11 ya confirmó su edición Nintendo Switch 2, aunque con polémica incluida por no permitir la actualización gratuita desde el Switch 1. La comunidad no reaccionó demasiado bien a eso en Reddit ni en redes sociales. Y con razón, obviamente, porque cobrar nuevamente por mejoras técnicas en un juego que ya existe empieza a cansar a mucha gente. Pero dejando eso al lado, lo que termina importando es que Square Enix sigue apostando muy fuerte por el Switch 2. Y eso tiene implicaciones enormes para el futuro de la consola. Y ahora pasamos a hablar de la estrategia de Nintendo y su gran silencio. Hay algo curioso que ocurre cada vez que Nintendo se acerca a una gran presentación. La compañía desaparece. Mientras otras empresas anuncian eventos, publican calendarios y generan expectación, durante semanas Nintendo suele optar por una estrategia completamente distinta, el cual sería un silencio absoluto. Y precisamente por eso la comunidad empieza a especular cada vez más sobre un posible Direct. Históricamente, Nintendo ha utilizado el mes de junio para presentar algunos de sus anuncios más importantes. E incluso después de la desaparición del E3, la compañía ha seguido manteniendo una fuerte presencia durante junio. Por eso, muchos jugadores creen que Nintendo todavía tiene guardadas varias sorpresas relacionadas con el Switch 2. Nuevos exclusivos, nuevos proyectos third party, más información sobre juegos anunciados y posiblemente algunas sorpresas completamente inesperadas. La realidad es que Nintendo tiene motivos de sobra para realizar una gran presentación. La consola necesita mostrar qué ocurrirá durante los próximos meses y especialmente durante la campaña navideña, porque aunque el Switch 2 ya cuenta con un catálogo bastante sólido para su lanzamiento, los jugadores quieren saber qué viene después. También otro tema muy importante es la filtración de Fire Emblem. Parece que se filtró el libro de arte de Fire Emblem Fortune's Wave. Esta historia es muy buena porque es prácticamente un calco de lo que ocurrió en The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, cuyo artbook de la edición coleccionista se filtró meses antes del lanzamiento del juego. Según recogió My Nintendo News, parece haberse hecho oficial un libro de arte del RPG estratégico. Parece haberse hecho oficial un libro del arte de este JRPG, del cual una página llegó a publicarlo y según análisis que se han hecho en línea, los márgenes de encuadernación y elementos impresos como el logo de Nintendo of America parece llevarnos a la conclusión de que es cierto. ¿Pero qué implica esto en términos de fechas? Pues mucho. El consenso en los foros de Resetera y Famiwars se inclina por un lanzamiento en septiembre, aunque hay voces que apuntan a principios de agosto y la mayoría espera que la fecha oficial se anuncie en la segunda semana de junio, presumiblemente dentro del Direct. Y aquí entra una consideración estratégica fundamental para esos que están pasando por alto el lanzamiento del GTA. Parece ser que este videojuego, el GTA 6, va a salir en noviembre. Eso significa que cualquier juego que se acerque demasiado a esa ventana va a quedar arrasado mediáticamente. Así que Nintendo tiene un incentivo enorme para colocar el Fire Emblem en agosto o septiembre y no esperar al hueco navideño. Como apunta acertadamente el análisis de comicbook.com, hay buenas razones para pensar que el juego podría ser un lanzamiento de verano, en lugar del clásico de campaña navideña, especialmente teniendo en cuenta el factor GTA 6. También tenemos información importante del Elden Ring en el Nintendo Switch 2 y es la confirmación de su fecha. Uno de los anuncios más importantes para los jugadores de Nintendo fue la confirmación oficial del Elden Ring Tarnished Edition para el Switch 2. Este juego va a llegar el 28 de agosto e incluirá tanto la aventura principal como la expansión Shadow of the Elder Tree. Durante meses existieron dudas sobre si este título podría funcionar técnicamente en la consola. Sin embargo, los nuevos videos mostrados recientemente han generado bastante optimismo entre los jugadores. Muchos usuarios destacan una mejora evidente en el aspecto visual visto en las primeras demostraciones durante etapas tempranas del desarrollo. Y esto tiene que ver con el entendimiento del hardware, porque Elden Ring no es una simple demostración, ni otro port. Es una prueba de capacidad y un mensaje dirigido a toda la industria. Nintendo quiere demostrar que el Switch 2 puede recibir títulos modernos que anteriormente nunca se hubieran visto en una plataforma de Nintendo. Si el resultado final cumple las expectativas, podríamos estar viendo el comienzo de una etapa
donde cada vez más third parties importantes apuesten por lanzamientos simultáneos en el Nintendo Switch 2. También, otro videojuego confirmado es el Resident Evil Verónica, o lo que vendría siendo una reinterpretación del código Verónica, el cual va a salir día 1 para el Nintendo Switch 2, PlayStation, el Xbox, PC, etc. y otras plataformas. También hay una noticia bastante interesante y tiene que ver con un nuevo modelo del Nintendo Switch 2. Según las nuevas regulaciones de la Unión Europea, las cuales nos comentan que todos los dispositivos electrónicos tienen que tener la capacidad de poder reemplazarse la batería con el tiempo, abre una veda casi obligatoria para que compañías como Apple o que vendan dispositivos electrónicos en la Unión Europea tengan que crear dispositivos con la capacidad de reemplazarles las baterías. Esto, obviamente, trae el tema de un nuevo modelo de Nintendo Switch 2 a la mesa, el cual seguramente va a tener que cumplir con esta nueva normativa para ponerse a la venta en la Unión Europea. No sabemos de qué forma va a desarrollarlo Nintendo, pero puede ser algo muy bueno para los usuarios, ya que con el tiempo la batería del Nintendo Switch 2 o del Nintendo Switch puede comenzar a verse afectada por el uso, así que reemplazarlo puede ser mucho más fácil si te compras este nuevo modelo. Hay que esperar cómo Nintendo lo va a desarrollar, pero es una muy buena noticia. Y hasta aquí la cápsula informativa del día de hoy. Nintendo parece que está construyendo algo enorme. Lo interesante de todo esto es el patrón. Blover Team, Dragon Quest, los desarrolladores continúan alabando las capacidades del Switch 2, los JRPG parecen dirigirse masivamente a esta plataforma y las compañías japonesas vuelven a mirar a Nintendo con mucho interés. Los estudios occidentales empiezan a tomarse muy en serio el Switch 2 y los motores modernos ya son compatibles con la consola. Los ports AAA llegan sin complejos y Nintendo sigue guardándose cartas, muchas cartas, y sinceramente eso es lo que más ilusión da. Porque Nintendo todavía no ha lanzado el gran golpe. No hemos visto un direct grande, no hemos visto todos los exclusivos y no hemos visto un calendario completo. Probablemente todavía no hemos visto el verdadero potencial de la consola, pero las piezas comienzan a encajar. Y si Nintendo juega bien todas sus cartas durante este verano, el Switch 2 podría terminar teniendo uno de los arranques de generación más fuertes que hemos visto en mucho tiempo. Porque esto ya parece una consola intentando sobrevivir, porque esto ya no parece una consola intentando sobrevivir frente al PlayStation o el Xbox. Empieza a aparecer una plataforma que quiere liderar de nuevo, y a su estilo. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Blover Team está trabajando realmente en un sucesor espiritual del Eternal Darkness? ¿Piensas que el Persona 6 llegará a Nintendo Switch 2? ¿Y qué piensas del próximo Nintendo Direct? Déjalo todo aquí abajo en los comentarios. Yo me despido, nos vemos en el siguiente video.